buenas tardes a todos. ¿Se oye bien el micrófono? En primer lugar, quería iniciar esta charla que vamos a tener agradeciendo a Casa de América el que una vez más haya contado con AI Business School para este importante encuentro de corresponsales y de agregados de prensa latinoamericanos. Voy a empezar por introducirnos brevemente a cada uno de los participantes y luego ya introduciremos el tema de la mesa. Bueno, me presento yo en primer lugar, muy brevemente, Begoña González Cuesta, decana de Comunicación en AI Business School, AI University. Yo no soy periodista, con lo cual aquí lo que voy a desempeñar es más el papel de moderadora. Mi labor dentro de la Facultad de Comunicación es, por un lado, desarrollo de los programas y proyectos y dar clases. Soy profesora. Mi área es el ámbito de la narrativa audiovisual y de la imagen y ética. Entonces, bueno, luego retomaré quizá desde ahí algunos temas. Tenemos también hoy con nosotros a Roberto Sapag, de Chile. Roberto es director de Diario Financiero y de Revista Capital y previamente fue editor de Negocios y editor general de la Revista Capital y editor de Economía y Negocios de El Mercurio. Actualmente, Roberto Sapag es profesor de la Universidad Católica de Chile y conductor del programa Economía Global de Radio Infinita. Carlos Jornet, de Argentina, es también director de un medio, de La Voz del Interior, desde 1998, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, miembro correspondiente de la Academia Nacional de Periodismo y del Consejo Consultivo del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresarial. Es asesor del Instituto de Prensa de la Sociedad Interamericana y profesor invitado de la Universidad Austral. Y por último tenemos también a Carlos Enrique Rodríguez, de Colombia, director de otro medio, en este caso de la revista Dinero. Lleva 15 años trabajando en esta revista, primero como coordinador editorial y posteriormente como jefe de redacción y editor en jefe. Hoy la dirige. Fue también director de la casa editorial El Tiempo, director de comunicación en la empresa de energía de Bogotá y en la Superintendencia de Sociedades. Bueno, como vemos, personas con una labor muy importante como directivos de medios de distintos ámbitos de lo que sería la sociedad iberoamericana. El tema de la mesa de hoy se ha centrado en lo que es el periodismo económico y la globalización. Anteriormente, Roberto Pombo ha lanzado muy bien una especie de panorama muy genérica de lo que serían los retos a los que ahora mismo se está enfrentando el periodismo. A mí me gusta más denominarlos retos más que problemas, son retos, son oportunidades. Es una situación que ha cambiado en los últimos años, especialmente con la digitalización de los medios y de nuestras vidas, ¿no? Y lo que tiene ahora mismo el periodismo es un momento súper interesante en el que ir viendo cómo seguir desarrollando esa vieja profesión periodística en un contexto muy especial. No puedo estar más de acuerdo con lo que planteó también anteriormente Roberto, ¿no? Y ahí enlazo con mi tarea de profesora de narrativa audiovisual, cuando señalaba que al final el periodismo hoy y ayer se podría reducir a contar historias, contar bien esas historias. Quizá la pregunta que yo querría también lanzar aquí a la mesa, vinculándolo con esto, es ese contar historias y contar buenas historias, ¿cómo se gestiona en un contexto que es un contexto digital, globalizado, y en un contexto como los medios en los que vosotros trabajáis, de un periodismo muy especializado, en temas que en muchas ocasiones para el global de la sociedad son temas muy específicos y que requieren una contextualización. Entonces, si os parece, lo que podemos hacer es cada uno de vosotros hacéis vuestra presentación y luego ya empezamos las preguntas y abrimos también la discusión a la sala. Carlos. Muy bien. Bueno, la diferencia mía con los colegas es que dirijo un medio de interés general que obviamente aborda temas específicos, como es el tema de la economía, en un suplemento semanal. Pero tenemos un público mucho más multitarget, si se quiere, que el de los dos colegas que aquí me acompañan. Pero además
el medio que dirijo es un medio que está asentado en una ciudad que no es capital de un país, sino que es, en todo caso, la segunda ciudad de la República Argentina. Y eso también nos da un perfil distinto en el abordaje de la información y en los retos que debemos enfrentar para hacer esa información y contar esas historias. Argentina es un país muy vasto, entran varios estados europeos en él. De hecho, la provincia de Córdoba es una provincia de 167.000 kilómetros cuadrados, con 3,5 millones de habitantes, es decir, con una densidad baja, pero con un territorio muy amplio. Y el principal desafío, el principal reto que tenemos en materia de información económica es cómo combinar una necesidad de reflejar la identidad local, la identidad cordobesa, que tiene características diferenciales, obviamente, como en toda región, pero además cómo insertamos a nuestra región en el mundo y cómo nos insertamos nosotros en el mundo. Y allí creo que el principal objetivo nuestro es tratar de que esa inserción sea, en todo caso, con protagonismo y no con sumisión, tratando de generar puestos de trabajo y tratando de que la provincia, la región, pueda tener una participación decisiva en el mercado mundial y sobre todo también, siendo un país federal, tratar de que esa región tenga un protagonismo similar al de otras regiones del país, lo cual no es fácil porque si bien es un país federal, tenemos grandes diferencias regionales entre una y otra parte de la Argentina y es el desafío permanente, ¿no? Además de eso, tenemos algo que en España no era lo habitual hasta hace un tiempo, pero que ahora ya aprenden a convivir con ella, una crisis económica fluctuante y permanente que hace que, bueno, tal vez lo que ustedes no tienen, pero sí nosotros, es una inflación muy importante que ahora se está tratando de contener, pero que tenemos niveles del 35-40% anual, que hace muy difícil en lo que es materia de negocios y de economía lograr estabilidad, lograr inversiones que apuesten realmente al desarrollo y al crecimiento. Roberto. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en Diario Financiero, a diferencia de La Voz del Interior, tenemos una singularidad de ser un medio que se define de su origen como un diario hiper especializado en temas económicos. Entonces, las historias que contamos están más acotadas y no tenemos, digamos, tanta desorientación de cómo seguir adelante desarrollando nuestro modelo de negocios como medio especializado. Nos sentimos cómodos atacando con contenidos muy específicos a una audiencia también muy específica. Estamos hablando de profesionales, ejecutivos, abogados, ingenieros, ese es más o menos el perfil. Y estamos viendo cómo logramos seguir montando un modelo de negocios que sea financieramente sustentable para nosotros, dado lo restringido que es el universo de posibles lectores o la audiencia. Todos sabemos que el negocio de papel está declinando en términos de fuentes de ingreso y todo indica que va a seguir declinando a futuro. Hay algunos datos bien objetivos que respaldan esa afirmación. En Chile, la prensa escrita participa en un 23% de la torta publicitaria y en el mundo la prensa escrita participa en un 12%. Entonces, si uno proyecta que se van a replicar más o menos las tendencias mundiales en lo que es la dinámica del país, tendríamos solamente que caer a la mitad en términos de ingresos publicitarios. Y entonces ahí no tendríamos mucho de dónde seguir extrayendo ingresos para operar. Y como nuestra audiencia es restringida en número, tampoco hay mucho potencial de encontrar algún modelo de negocio sustentable en el tiempo. Nuestra apuesta es llevar el modelo de negocio especializado a lo digital.
estamos apostando a eso. Estamos restringiendo el acceso a los contenidos exclusivos y a los contenidos de mayor especialización en el soporte digital y pidiendo suscripciones, cobrando suscripciones para el acceso a esos contenidos. Esa es la apuesta que estamos haciendo, es decir, apostar a la especialización, a la hiperespecialización de los temas, ya que vamos a encontrar un número suficiente de lectores en el soporte digital que tiene otra estructura de costo. Y algo de eso está comenzando a funcionar. Esto lo hemos comenzado a reforzar en mayo y ya tenemos más o menos un 30% de aumento en el número de suscriptores digitales. Siguen siendo números absolutos muy bajos, estamos hablando del orden de 1.900 suscriptores digitales, pero creemos que tenemos que apostar a eso y en la medida que vayamos consolidando terreno, agregándole nuevos atributos a nuestra oferta. Muchas gracias, Carlos Enríquez. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación a Casa de América. Digamos, la revista Dinero es una revista catorcenal, hace parte del grupo de publicaciones Semana y obviamente estamos en un nicho muy específico que es el nicho de economía, negocios y finanzas. Eso nos da una diferenciación frente a los otros medios, colegas de nuestro grupo, que son medios más generalizados o medios mucho más enfocados en otras áreas. Hay dos cosas en las que mencionaba Roberto, mencionaba Begoña ahora, en donde nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que está pasando en términos de la información. Y es que, lo dijo muy bien Roberto, el consumidor de medios de hoy es muy distinto al consumidor de medios de antes. Como lo decía él, era un consumidor cautivo, hoy es un consumidor que tiene el poder de retroalimentar e incluso de generar la información e incluso de competir con uno en cualquier medio, y hay gente que lo hace muy bien. Digamos, hay marcas que ya son icónicas en Twitter de personas que saben mucho de economía o que saben mucho de negocios y casi que compiten con los medios tradicionales. Pero la otra visión que tenemos un poco de lo que está generando alrededor del contenido es que no sabemos para dónde va y tampoco sabemos qué es verdad. Anoche en la presentación que teníamos en un premio que se entregó acá en esta misma casa, había una reflexión sobre el ambiente, una que nos toca muy directamente a los colombianos, y fue el pasado plebiscito, en donde todas las encuestas daban que ganaba el sí relativamente fácil, y no fue así. Perdió el sí, ganó el no, nadie lo esperaba. Nos creemos ahora que tenemos algo muy parecido con países de primer mundo como el Reino Unido, como el Brexit, entonces nos chocamos con una realidad que no estaba pensada para nadie. En alguna reunión de los opositores y de los que estaban votando por el sí, alguien dijo que ustedes no tenían plan B y alguien del otro lado dijo, y nosotros no teníamos plan A. Entonces nadie sabía realmente qué era lo que iba a pasar en el escenario donde está hoy, y las encuestas fallaron. La pregunta es, ¿fallaron las encuestas o la gente no ha querido decir lo que siente? Las encuestas pudieron haber hecho su trabajo, pero la gente conscientemente no pudo interpretar qué era lo que quería. Desde el punto de vista económico, llevando este tema político al punto de vista económico, no es tan directo. Nosotros en la revista hacemos muchas reflexiones como las que hacen nuestros colegas y hacemos todos permanentemente, es cuál va a ser el futuro de esto. Y digamos, una de las teorías que tengo yo ya a nivel muy personal, esto es como un péndulo, en donde empezamos en un sitio, fuimos creciendo, nos expandimos y creo que nos estamos recogiendo y volviendo, si no a nuestros orígenes, por lo menos a unos modelos de negocios mucho más sostenibles. Y realmente hoy, ¿qué tenemos? Hoy la percepción que tenemos es que no somos un medio, somos unas marcas, permítanme la palabra, poderosas en el sentido de que tienen reconocimiento y credibilidad frente a algunas audiencias específicas, y la otra es unos contenidos que nos permiten acercarnos a consumidores de medios que interactúan con nosotros. En la revista, y ayer también lo discutíamos, nosotros cerramos cada 15 días, tenemos 4 días de cierre, hacemos nuestra planeación y vamos trabajando sobre la marcha para una revista catorcenal. Pues es maravilloso poder llevar chivas, no es fácil,
nos interesa más llevar los análisis de qué es lo que está pasando en el entorno y cómo se está desarrollando, pero cuando vemos a nuestros compañeros del .com o de digital, yo sufro mucho por ellos, porque ellos nunca tienen cierre, ellos son 7/24, es decir, a cualquier hora, en cualquier lugar del mundo, y si hay un estornudo en Estados Unidos y la Fed hizo un guiño, allá nos da pulmonía y nos podemos morir todos en cuestión de días. Entonces creo que la inmediatez en el tema de la información económica es muy importante, pero la gente quiere saber algo más. Y en el tema económico es muy importante ese valor agregado que es el análisis y el contenido. Pues muchísimas gracias por estas primeras ideas introductorias. En mi opinión, ha habido como 3 grandes bloques de temas importantes. En primer lugar, toda la cuestión de los cambios en el modelo de negocio y cómo eso afecta de manera diferente a cada uno de los medios por cómo se posicionan. En segundo lugar, el tema de los contenidos y cómo al estar también en ámbito digital esos contenidos tienen que funcionan de una manera distinta. Por ejemplo, esto mismo que acabas de comentar ahora al final, ¿no? Como hay una interacción, por ejemplo, de los lectores con los contenidos muy diferente a la que quizá había hace algunos años. Y en tercer lugar, el tema de las audiencias, ¿no? Unas audiencias que también la digitalización hace que sean audiencias globales, pero por lo que habéis contado me da la impresión de que quizá vosotros seguís dirigiéndoos no a una audiencia global, sino a una audiencia más bien local y especializada. ¿Me equivoco o estáis más bien ahí? Perdona, Sí. es lo que yo por lo menos subrayé, porque desde mi punto de vista la situación más apremiante que enfrentamos los medios de comunicación hoy día tiene que ver con el modelo de negocio y cómo logramos dar con un modelo sustentable con nuestras audiencias, de la mano de nuestras audiencias. Y en eso, por nuestra naturaleza de medio hiperespecializado en temas de economía y de finanzas, sentimos que podemos tener una oportunidad. Esto tal vez no es algo que aplique para todos los medios de comunicación, pero en el caso de nuestro diario, que es un diario especializado y que ha creado una relación de largo plazo ya por 28 años con la audiencia de ejecutivos y hombres de negocio del país, sentimos que ahí tenemos una oportunidad. Y el activo que tenemos que moldear, la materia prima que tenemos que trabajar, es la información de valor para esa gente. Es cierto que en el soporte digital yo pongo que se lanza una nueva cadena de gimnasio en Chile y multiplico la audiencia, pero creo que eso no está en concordancia con lo que es el diario financiero de su origen y a lo que ha sido su apuesta. No sé si es algo que aporte algo realmente relevante a la sociedad y tampoco creo que sea un negocio. Lo que hemos visto es que los ingresos en el soporte digital suben por la escalera y los ingresos en el papel bajan en ascensor. Sí. Entonces, y no solo suben por la escalera, sino que se quedaron estancados y ya no están subiendo. Por eso lo está llevando Facebook, se lo está llevando Google, se lo está llevando YouTube. Entonces, tampoco es algo que uno tenga que, o por lo menos nosotros sentimos en el diario financiero, que sea una tecla, digamos, que haya que apretar de manera tan insistente. De verdad, estamos tal vez explorando un camino y terminemos devolviéndonos a la mitad, pero creemos que la apuesta de largo plazo de los medios de comunicación está en encontrar con un modelo de negocio sustentable. No puede apelar exclusivamente al buen corazón del accionista, si no es capaz de equilibrar su operación. Bueno, yo creo que hasta ahí nomás vamos a ir llegando, ¿no? O sea, no es indefinido. Lo decía Roberto Pombo, hay muchos medios que han ido cerrando en el último tiempo y el desafío es, no el único, pero el central en este minuto es de esa naturaleza, de supervivencia. En vuestro caso, Carlos. Sí, yo cuando hacía la presentación estuve tentado de corregirte porque me presentaste como director del diario La Voz del Interior, pero en realidad no te corregí porque en realidad yo también me presento así. Y hoy no soy director del diario La Voz del Interior. Soy director de una empresa que genera contenidos en muchas plataformas. Nosotros, ayer les recordaba a los colegas, vamos por los 113 años, pero hasta los 100 años éramos una empresa monoproducto. Teníamos el diario impreso y teníamos un sitio web con un desarrollo muy acotado. Estoy hablando del año 2004, que fue cuando cumplimos los 100 años.
Internet había arrancado 7, 8, 9 años antes, y eso era todo lo que teníamos. Hoy tenemos un segundo diario impreso y ya vamos por la decena de sitios en Internet, y tenemos una audiencia como nunca antes hemos tenido. Pero lo que decía Roberto, y lo que también decía Roberto Pombo recién, es muy difícil monetizar esos contenidos. Y a diferencia de un sitio especializado o de un diario como el New York Times, que tiene una audiencia global por naturaleza, para un diario regional es mucho más difícil vender sus contenidos fuera de la provincia. Aún así, creo que tenemos posibilidades de empezar a recorrer ese camino. De hecho, estamos explorando mecanismos similares a los que contaba Roberto, de empezar a cobrar por contenidos especializados, o por lo menos para tratar de llegar a una audiencia que está dispuesta a pagar por esos contenidos. Y es una audiencia que, a diferencia de la que teníamos con el diario impreso, ya no está restringida al ámbito de la provincia de Córdoba o a 200, 300 kilómetros a la redonda, sino que hoy tenemos lectores que están distribuidos en todo el planeta. Y de hecho, permanentemente estamos recibiendo mensajes de gente, o cordobeses, y esto está vinculado con lo que estábamos hablando de la globalización económica y cultural, lectores que a lo mejor les interesa Córdoba porque están por invertir o porque vienen a hacer turismo a Córdoba o por alguna razón de vínculo afectivo o cultural con ella, y que antes en el diario papel era imposible que nos leyeran si vivían en Brasil, en Estados Unidos, en el Asia o en el continente europeo. Entonces, en eso sí hay un reto que tenemos que empezar a tratar de concretar, que es cómo acercamos a esas audiencias al mismo tiempo que conocemos a nuestra audiencia más directa, más cotidiana, que es la que tenemos en torno nuestro. ¿Tu caso, Carlos Enrique? En el caso de nosotros, lo que hemos tratado de mirar es, y quiero volver y ser reiterativo con el tema de las audiencias, porque en ocasiones a veces ni nosotros mismos entendemos quiénes nos leen o qué están buscando de nosotros. Y hicimos un ejercicio recientemente mirando las audiencias tanto del medio impreso, de nuestra revista impresa, como nuestra parte digital. Y la sorpresa fue por lo menos agradable, en el sentido de que, pues, por ser una revista de nicho muy específica, enfocada y demás, pues nuestra audiencia obviamente en la parte impresa son hombres de negocios, empresarios, gente que toma decisiones en gobiernos, sector educativo. Y cuando nos fuimos a la página web pensamos que íbamos a reflejar mucha de esa realidad ahí. Efectivamente, hay mucha gente de esta audiencia que está acá, pero lo que más nos sorprendió, gratamente, nuevamente les digo, es que nos encontramos con que nuestro público que nos lee en la página de internet es gente muy joven, entre 25 y 35 años, muchas más mujeres que hombres, y entonces empezamos a investigar qué es lo que realmente quieren ellos y a dónde quieren encontrar información y qué tipo de información les es útil. Obviamente a todo el mundo lo que le toca directamente le llama la atención. Aquí nos hemos enfocado y estamos tratando de encontrar nuevos puntos de contacto con audiencias. En ese escenario descubrimos, y descubrimos es una cosa que ya debemos de haberlo descubierto hace mucho tiempo, lo hacíamos, pero lo hacíamos más intuitivamente que de otra manera, es segmentos de información que pueden serles útiles a este tipo de segmentos de audiencias. Por ejemplo, nos hemos enfocado mucho en términos de emprendimiento, tareas de emprendimiento, áreas de emprendimiento. Lanzamos una revista de emprendimiento, tenemos una pestaña dentro de la página de internet que sin hacer ningún ruido y absolutamente por inercia fue creciendo, hoy tiene aproximadamente 200.000 usuarios únicos. Nosotros en la plataforma tenemos nuestra página de internet como dinero.com y tenemos otra plataforma que se llama Finanzas Personales, que es para gente no tan especializada en la información financiera, sino que quiere saber cómo tiene que pagar sus impuestos, cómo tiene que liquidar los pagos de una empleada doméstica, qué le debe pagar al chofer, cómo debe hacer el tema de la pensión de sus hijos, en fin. Ese tipo de audiencias han confluido en ese escenario, y en el tema de emprendimiento lo que estamos viendo es que eso puede tener vida propia y volverse una plataforma adicional a lo que estamos generando. Entonces, a veces nosotros mismos nos hacemos la pregunta y es, ¿cuál es la personalidad de la revista?
qué debería ser un medio en términos de audiencias y hacia dónde debería dirigirse. ¿Somos las personas mayores que toman decisiones o somos estos millennials que están ávidos de información, quieren ver casos de éxito o de fracaso, quieren ver cómo alguien hizo bien su tarea? Todavía no lo sabemos y estamos en un punto donde tenemos que descubrir esto relativamente rápido para poder descubrir modelos de sostenibilidad dentro del negocio. Me parece muy interesante esto que apuntas, ¿no? De cómo ahora mismo podemos tener un conocimiento muy exacto y muy directo de cómo las audiencias están reaccionando a lo que se está publicando y en qué medida ese conocimiento tan exacto puede ayudar a las distintas publicaciones también a orientar los contenidos y el tipo de información, incluso las secciones dentro de lo que es el público real, ¿no? al que se están dirigiendo. ¿En vuestros casos también ocurre algo así? Es decir, que la audiencia de alguna forma os está marcando muy directamente orientación de contenido en vuestras publicaciones o vais un poquito más al margen, no tan directamente quizá como plantea Carlos Enrique. Hay una tremenda tentación a dejarse llevar por este feedback que te proveen un montón de soportes, Chartbeat y otros, Google Analytics, y generar pauta en función de esa información. Y yo creo que ahí hay un foco de alto riesgo para el desarrollo de nuestro rol como medio especializado. Contaba, y no era una cosa caprichosa, lo de la apertura de un gimnasio que se llama, no sé, piel roja, piel naranja, piel canela, no sé, que efectivamente fue la información más vista de un día, en un día que había reunión de política monetaria, en un día que había un montón de temas de negocios bastante más relevantes para nuestra audiencia. Si el equipo digital se deja llevar por esa información, claro, tendría que buscar más información sobre gimnasios, más información sobre, no sé, Angelina Jolie, Brad Pitt, y en qué está, y yo creo que eso es un error. Nosotros consideramos esa información, efectivamente tenemos que ser muy selectivos en cómo la procesamos y generamos algunos elementos de contenido, tal vez no de primer pantallazo, sino que más abajo, que nos den una base, un umbral, un piso de circulación que nos permita sostener los números de audiencia, pero nuestra apuesta es a los contenidos especializados. Nosotros estamos básicamente en este minuto así a tientas desarrollando un modelo híbrido de contenidos en la página web. Tenemos una agencia de noticias que es pública, abierta, que es lo que tienen todas las demás páginas web especializadas, que son las noticias del día, los comunicados de prensa, las conferencias de prensa, los hechos relevantes que se informan a la bolsa, en fin, los negocios públicos. Y tenemos, coexistiendo con eso, contenidos del día propios que van con candado y los contenidos del papel, aquellos que son exclusivos van con candado. Los que son públicos y que están en el papel están abiertos. O sea, el criterio es que lo que es exclusivo, lo que es de alta utilidad, para un público que es muy especializado, eso va con candado y no tenemos ni un pudor en exhibirlo incluso como el primer tema de nuestra página web. Nos hacemos cargo de la enorme frustración que produce eso en nuestros visitantes, porque llegan, ven una noticia de altísimo interés, hacen clic, se despliega y solamente ven el título. El feedback que recibimos de vuelta en los comentarios son puros garabatos, digamos. Pero nos ponemos rojos y seguimos adelante en la convicción de que esa gente, un porcentaje, de tanto ir en busca de la información y no poder acceder a ella, va a estar dispuesta a pagar un porcentaje. Y es lo que hemos visto. Hemos visto, si estuvimos estancados prácticamente un año en 1.400 suscriptores y en 3 meses, 4 meses pasamos a 1.900. O sea, yo creo que por lo menos la parte inicial de la apuesta se confirmó. Así que, volviendo a tu pregunta en qué valor o qué uso le damos a esa información de audiencia, es algo que vamos administrando, pero siempre con el norte de captar lectores con disposición a pago. Sí, yo coincido. Creo que debemos escuchar y leer lo que piden nuestras audiencias, pero no dejarnos llevar por las audiencias.
y muchas veces el periodismo en Internet se tiende mucho a seguir olas, a poner los gatitos que hacen alguna... algún actor o actriz de moda que son los que mueven el tráfico, pero eso no hace una apuesta al periodismo de calidad. De todos modos, también creo que cometemos un error si todos los medios o las plataformas que dirigimos las trabajamos pensando que la audiencia es una sola. Como bien decía Carlos recién, en sitio web hay un tipo de público, en el móvil hay otro sitio de público totalmente distinto y que busca otro tipo de información, y en las plataformas impresas obviamente hay otro tipo de público. Y yo estaba muy tentado de preguntar a esta audiencia donde veo mucha gente joven, ¿cuántos de ustedes leen diarios en papel en formato tradicional? ¿Se animan a levantar la mano? Bueno, sorprendente, ¿no? Sorprendente, yo me esperaba mucho menos, la verdad. Voy a hacer una segunda pregunta. ¿Cuántos de ustedes tienen un medio de referencia que lo siguen a diario, digamos? Bueno, muchos más que los que en nuestros países, por lo menos, no sé cuál es la experiencia de ustedes, pero vemos, hoy las audiencias son mucho más volátiles, mucho más... van siguiendo la información que quieren en distintos medios y muchas veces ni siquiera saben en qué medio la están viendo. Porque también es muy habitual, sobre todo en la gente más joven, que se guíen por lo que les refieren sus conocidos, sus amigos, sus parejas. Entonces les llega un tweet o les llega algo en Facebook y van y buscan, y después yo les pregunto muchas veces, ¿dónde lo leyeron? En Facebook. Claro. Y no saben en qué medio lo han leído, ¿no? Sí. Entonces ahí también el medio, el gran desafío que tiene es tratar de mantener su identidad pese a que está en un contexto global donde la gente llega a él sin saber a dónde está llegando. Y eso también nos complica la monetización, porque ya antes los sitios web vendían sus portadas, su home. Hoy ni siquiera la home es importante, porque si llegan a través de una red social pueden ir a la página interior sin pasar por la home. Ya que ha salido el tema de la gente joven, ¿vosotros tenéis algunas estrategias concretamente para captar ese sector de la población más joven? Quiero aclarar también que esta encuesta espero que sea real y no como la de Colombia. Ya, como la del no, ¿no? Estuve tentado de decirlo, pero no. ¿Os interesa de alguna manera o tenéis estrategias específicas de cara a captar lectores entre el sector más joven de la población o digamos que vais más de una manera vertical a personas con un interés en temas económicos o financieros? En el caso de nosotros tenemos alguna relación desde el punto de vista académico. Digamos, somos una fuente de información para las universidades, nos refieren los artículos, somos material de consulta en distintas clases, y eso pues para nosotros es muy grato porque es vincular gente muy joven al contenido de la revista desde temprana edad. Por otro lado, como les mencionaba, cuando uno ve esas audiencias jóvenes, sí tratamos de enfocarnos en algo que les interese en el sentido de la relevancia de la información. En Colombia, como en Chile está pasando, creo que en Argentina también, este tema de los emprendimientos, de las startups y de todo lo que está naciendo alrededor de todos estos ecosistemas se ha convertido en un gran escenario de generación de contenidos para este público joven y estos millennials que, como alguien decía, tal vez no quieran emplearse, quieran ser independientes, busquen iniciativas propias. Hemos encontrado allí un escenario muy interesante de poder acercarnos a esa población. Pero hoy por hoy, las líneas directas de información o los pilares de información en el país, con la dinámica que trae la economía, obviamente se vuelven muy atractivos para todos los segmentos. Hoy estamos en el país en una discusión de una reforma tributaria, en donde todo el mundo está queriendo ver cómo le va a tocar el bolsillo, cuánto le va a tocar pagar, por qué a las empresas le van a bajar el impuesto, por qué van a aumentar el IVA.
y eso a todos les toca, entonces se nos vuelve un escenario muy interesante para poder atraer lectores dándoles una información útil, relevante y con análisis. Yo ayer hacía una reflexión y es que en Colombia hoy por hoy se habla mucho del tema de plebiscito y de la paz y de lo que pasó, pero la discusión hoy en día, mientras eso se trata de arreglar en algún momento, es totalmente económica y de negocios. Después del plebiscito, en un sondeo, y creo que fue más verdad que las encuestas que se hacían, preguntándole a algunos empresarios qué había pasado y cuál era la sensación que tenían, estaban muy preocupados, muchos suspendieron sus proyectos, aplazaron decisiones de negocios, los consumidores ve uno que se podría dar un freno en el consumo, que es tal vez el motor más importante de crecimiento en la economía. Y entonces uno empieza a atar eso con la discusión de la reforma tributaria. En este momento está cerrándose también la discusión del presupuesto nacional. Y para cerrar con broche de oro, cada 2 años se discute el presupuesto de regalías, que son las zonas donde se producen el petróleo y la minería en el país, en donde con estos precios pues no se está ayudando. Entonces la discusión y la tensión económica es cada vez mayor. En ese escenario, obviamente, nos volvemos un referente muy importante y más allá de generar unos contenidos muy específicos, como lo hacemos para algunos temas específicos como emprendimiento, sí es una oportunidad en medio de una situación compleja. Pero creo que hacia adelante lo que uno tiene que empezar a prevalecer es que pueda generar una serie de entornos en donde la información tenga relevancia, sea útil y sea realmente importante para el quehacer de la gente, en tomas de decisiones o en no tomas de decisiones incluso. Nosotros no hemos renegado para nada del segmento de público juvenil. Tenemos varias estrategias que corren por distintas carreteras para abordarlo. Tenemos algunas definiciones institucionales, de aproximarnos a ese público a través de las escuelas de negocio, las escuelas de ingeniería, las escuelas de derecho. Incluso vamos con algunas estrategias segmentadas a colegios, hacemos encuentros vocacionales que lideramos nosotros, invitamos a personalidades del ambiente público, hombres de negocio, empresarios de éxito, casos de fracaso. Juntamos a 2.000 estudiantes en unos seminarios muy concurridos, convocados por colegios, y tratamos de conectar nuestras marcas con esos públicos porque son nuestros lectores del futuro en cualquiera sea el soporte que nosotros difundamos nuestros contenidos. En lo que hoy es nuestra oferta, estamos siempre trabajando en formatos más amigables para los jóvenes, páginas que corran más rápido, pensando en el modelo de Digital First o Mobile First, es decir, que sean muy asequibles en los dispositivos, más que el papel. Creemos que los jóvenes, a diferencia de lo que pasa acá en Chile, no están leyendo mucho papel. En mi caso, yo tengo 4 hijos y llegan los diarios y si yo no los abro, ahí quedan. Entonces, apostamos a través de algunos recursos tecnológicos para generar una mayor conexión con ese público. Hemos fortalecido nuestra área de videos. Hay una persona que está todo el día produciendo videos. Contratamos los derechos de un programa que tuve la oportunidad de conocer el año pasado en México, que se llama Watch It, que permite editar videos muy rápido. Y eso le da cierta atracción también a nuestra área audiovisual. Y en la parte más de contenidos de fondo, al igual que dinero, nosotros tenemos áreas de emprendimiento, de innovación, que conectan muy bien en términos de intereses, de inquietudes con la juventud. Eso también lo desarrollamos y de hecho estamos tratando de dirigir de manera más específica nuestros esfuerzos a través de newsletters a esos públicos. Estamos fortaleciendo nuestra área de newsletters, teníamos 2 o 3 y el objetivo es tener 10, muy segmentados al público de los abogados, al público de la innovación y el emprendimiento y otros, digamos, que están en carpeta para ir construyendo relaciones específicas y los jóvenes son uno de esos públicos.
Pues no sé, Sí. Carlos, ¿querías aportar algo Claramente, más? bueno, en el caso nuestro, como Sí. empecé mi exposición, como medio multitarget, necesariamente tenemos que tratar de captar a los jóvenes y también, como decía Roberto, cada vez es más difícil atraerlos hacia el formato impreso, pero al menos que atraerlos a través de otro tipo de formatos, con videos o con y la inclusión de temáticas que no eran tradicionales en los medios tradicionales, valga la expresión, y que hoy sí les hemos ido dando cabida y tratamos de ir sumándolos a ellos y también que se vean reflejados. Pero además quiero traer al debate un tema, porque hemos hablado de la globalización desde el punto de vista de que tenemos audiencias cada vez más expandidas y cada vez en distintas plataformas y en distintos ámbitos geográficos, pero también la globalización nos empieza a condicionar nuestros contenidos en los formatos tradicionales. Si yo miro 20 años atrás la realidad económica de mi provincia o de mi país, y supongo que debe pasar lo mismo, eran sociedades mucho más cerradas, mucho más autosuficientes. Córdoba tenía en ese momento 2 fábricas de automotores que daban trabajo a más de 12.000 personas. Hoy esas mismas 2 fábricas, más 2 fábricas de autocomponentes, entre las 4 dan trabajo a 5.000 personas. Y eso también es un desafío para los medios, cómo explicar los cambios que se van dando en las estructuras económicas. El campo en la provincia de Córdoba tenía en ese momento 4 millones de hectáreas que producían 7 millones de toneladas de grano. Las hectáreas se multiplicaron por 1,5 y crecieron 1,5 y la producción creció 5 veces. Y eso también es una forma de los medios tratar de ir acompañando esas nuevas demandas informativas. Cada vez más nuestros lectores, nuestros consumidores en las plataformas digitales o en las plataformas impresas necesitan saber qué ocurre en China porque son consumidores de la soja que producimos nosotros, o qué ocurre en Brasil porque son los que compran los autos que se fabrican en nuestra provincia. Y todas esas cosas influyen en el tipo de contenido que vamos dando, que antes era mucho más local, mucho más acotado en nuestra presentación.